Dios les bendiga. El Ministerio de Restauración, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere en esta hora dar la continuidad o la segunda parte del estudio titulado El Espíritu Santo. Vamos a darle continuidad a esta segunda lección, ya que en la primera lección vimos la personalidad del Espíritu Santo. En esta segunda clase vamos a continuar entonces con la deidad del Espíritu Santo. Esa deidad del Espíritu Santo es la que le permite al Espíritu Santo de Dios la coigualdad con el Padre y con el Hijo. Así como vimos en la personalidad las cualidades de un ser humano, de una persona, veíamos por ejemplo en la lección anterior que parte de la personalidad son las emociones y los sentimientos. Por eso veíamos que el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo amonesta, el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo se enoja, se entristece, reprende, etc. Todo esto entonces, ya habiéndolo aclarado, vamos a entrar ahora a esa otra parte importante que es la divinidad, a través de la cual Él está en una coigualdad en atributos de poder, de omnisciencia, de eternidad, de sabiduría y de amor con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Lo primero que debemos preguntarnos ¿es el Espíritu Santo Dios? ¿Aparece en las Escrituras el nombre de Dios para el Espíritu Santo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 4, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos entonces cómo en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando un hombre llamado Ananías, en un común acuerdo con su esposa, hicieron un negocio y trajeron a los apóstoles, entre comillas, el precio de toda la heredad. Pedro los confrontó y Pedro le dice, es que ustedes no me han mentido a mí, ustedes han mentido a Dios. Pero cuando nosotros miramos, Pedro les dice, ¿por qué haber mentido al Espíritu Santo? Aquí entonces nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es Dios. Pero también la misma palabra de Dios nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, que nosotros somos morada de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra entonces le da al Espíritu Santo el título de Dios. Pero también podemos ver en la misma palabra esa coigualdad cuando en Mateo capítulo 28, verso 19, Jesucristo al establecer el orden bautismal en aguas dice:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver cómo el Señor deja una coigualdad en el orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en lo que es la bendición apostólica, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, la palabra de Dios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está incluida la bendición apostólica, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Pero también en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 2, dice la palabra: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Nuevamente vemos la divinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Ahora, en la misma palabra de Dios encontramos otros títulos donde la Biblia le da la coigualdad al Espíritu. En la primera carta a los Corintios 3:16, como lo dije, ya habla del Espíritu de Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 9, la palabra de Dios lo llama el Espíritu de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14, la Biblia le da el nombre del Espíritu Eterno. En San Juan 16:13, la Biblia le da el título del Espíritu de verdad. Podemos seguir analizando esto, que están entrelazados. Los mismos términos que se le dan a Dios Padre, es el Dios de toda verdad. Y Jesucristo se presentó en San Juan 14:6 como la única verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces seguimos viendo esa coigualdad en Dios, en Cristo, en la eternidad, atributos del Padre y del Hijo, en la verdad, en la gracia, según Hebreos 10:29, espíritu de gloria, según Primera de Pedro 4:14, espíritu de vida, según Romanos 8:2, espíritu de sabiduría, según Efesios 1:17, espíritu de la promesa, según Hechos 1:17, espíritu de adopción, Romanos 8:15, y espíritu de santidad, Romanos 1:4. Estos términos entonces nos permiten tener una claridad sobre esa coigualdad, o sea que en la divinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nadie es más que nadie. Ambos están en una misma unidad de santidad, de poder, de sabiduría, de conocimiento, etc. Los mismos atributos que se le dan a Dios el Padre, la Biblia también se los registra a Dios al Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Por eso, desde este punto de vista bíblico, el Espíritu Santo entonces no es una fuerza como algunas sectas religiosas lo han querido presentar. El Espíritu Santo es Dios. Recordemos que el hablar de Dios es hablar de una unidad compuesta como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
como cuando nosotros miramos la formación del hombre. El hombre es un ser en una unidad compuesta. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23 que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Y estos tres elementos conforman la unidad de un ser humano. A eso se le conoce como la unidad compuesta. Cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de una unidad compuesta. Esa es la divinidad de Dios, y así es que podemos entender entonces la obra y la persona del Espíritu Santo, que es lo que estudia la teología bíblica en la rama de la neumatología. Recordemos que la teología es el estudio del conocimiento de Dios, y la neumatología es la rama del estudio bíblico que se centra única y exclusivamente en estudiar al Espíritu Santo, o sea, conocerlo, entenderlo. Por eso en este estudio que estamos analizando ya hemos visto la personalidad del Espíritu Santo, ya hemos visto la divinidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver los símbolos o los símiles del Espíritu Santo. En esta lección consideraremos algunos de los grandes símiles o figuras del Espíritu Santo que aparecen en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Estos tipos o figuras nos enseñan también acerca de esa naturaleza divina. Uno de los símbolos o símiles más conocidos del Espíritu Santo es la mansa, tierna y dulce paloma. No es nada raro entender que a través de los animales ha habido una gran enseñanza para el hombre. Si nosotros miramos, por lo regular, los hombres en su desobediencia, los hombres en su altivez, en su soberbia, han buscado algunos animales para identificarse. Y eso lo podemos ver en la actualidad en muchos países del mundo que tomaron como emblema para sus naciones las figuras de animales con el propósito de dar un mensaje de lo cual ellos se identifican. Podemos ver en la bandera o en el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica un águila. Podemos ver también en los países orientales figuras como el dragón. Podemos ver figuras como el oso, como los leopardos, como los leones, como el mismo gallo, que es otro animal. Y cada uno de estos países que ha tomado para su escudo, para su bandera, un animal de estos, es para ellos identificarse, es para ellos dar un mensaje a los demás países, de pronto para manifestar su agresividad, su poderío, sus capacidades militares, etc. Pero mientras el hombre asume la fiereza, mientras el hombre toma la figura de los animales fieros para imponer o demostrar su naturaleza agresiva, el Espíritu Santo ha tomado el símil, el símbolo de la nobleza, de la dulzura, de la pureza, de la sumisión, como lo es la paloma. Y hay algo importante que podemos ver en la paloma. Nosotros lo vemos en el capítulo 3, verso 16 del Evangelio de San Mateo, cuando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que esta figura de paloma descendió sobre el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, descendió en forma de paloma. Por eso vemos que en Jesucristo su naturaleza, su carácter era de dulzura, era de ternura, era de humildad.
porque el símbolo, el símil del Espíritu Santo era quien posaba en la vida de este hombre llamado Jesucristo, Hijo de Dios. Cualidades de la paloma. Ser como la paloma significa sencillez y falta de malicia. En la paloma no hay malicia, hay sencillez, hay dulzura. Su gemido es de ternura. Podemos mirar en el libro de Isaías, capítulo 38, verso 14. Y en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 26, donde dice que el Espíritu gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos son gemidos de dulzura, de tristeza, de amor, que llegan al corazón de Dios para mover el corazón de Dios. Por eso es muy importante cuando el creyente ora en el Espíritu. La oración de un creyente en el Espíritu es una oración de dulzura a los oídos de Dios Padre. Es como el susurro de la paloma, que es de ternura. Pero también en la paloma podemos encontrar algo bien importante, y es que la paloma tiene una mirada periférica. Solo mira hacia un lado, es recta en su mirada. El Espíritu Santo, cuando mora en la vida de nosotros los cristianos, Él hace que nosotros tengamos una mirada recta, fija en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que el apóstol o el escritor a los Hebreos nos quiso dar a entender cuando dijo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también hay algo importante dentro de la vida de la paloma. La paloma es un animal que no tiene vesícula biliar, por lo tanto este animal no tiene problemas de amargura. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, vuelvo a repetir, es dulzura, y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, en nosotros la amargura no tiene cabida. La amargura no puede venir a enseñorearse de nosotros, porque la misma dulzura del Espíritu de Dios la echa hacia afuera. Es como cuando uno tiene una enfermedad, digámoslo así, uno tiene una infección interna y le dan un medicamento que es un antídoto. ¿Para qué? Para expulsar toda infección interna que haya en nuestro cuerpo. Así la dulzura del Espíritu Santo en el creyente, cuando el cuerpo del creyente es templo, es morada del Espíritu Santo, esa dulzura expulsa la amargura, y al igual que la paloma, entonces no podemos tener esa actitud. Pero también hay algo bien importante, y es que la paloma, por su naturaleza, por su sencillez, la paloma siempre para posarse, ella busca lugares de tranquilidad, de reposo, de calma. Eso es importante porque el Espíritu Santo, cuando mora en la persona, trae a la persona calma, reposo, tranquilidad. Ahora hay algo bien importante también, y es que en la envergadura de sus alas tiene 9 alas principales, y estas 9 alas principales representan en el creyente los 9 dones o los dones del Espíritu Santo. Aquí hay algo maravilloso de los símiles del Espíritu Santo. Vamos a analizar otro símil importante, y es el rocío, como símbolo de frescura y de refrigerio. Hay algo bien importante en la palabra de Dios, y es que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 32 verso 2, y en el libro de Números, que cuando el maná iba a descender en el libro de Números capítulo 11 verso 9, antes del maná descender había una capa de rocío que cubría la tierra, y así el maná, figura del cuerpo de Cristo, descendía sobre algo limpio, sobre algo puro, y era el rocío, era el símbolo del Espíritu Santo.
En el Salmo 133, la Biblia nos habla acerca del Espíritu como algo que produce gozo, regocijo. Entonces el rocío es símbolo del Espíritu Santo en el sentido de que Él quiere que el creyente esté recibiendo siempre una palabra fresca, una palabra limpia, una palabra pura. Recordemos que el maná es símbolo del cuerpo y de Cristo, de ese sacrificio. Él dice que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces hoy en día nosotros los creyentes podemos comer el alimento limpio de la palabra de Dios porque el rocío del Espíritu Santo ya ha llegado y así nosotros podemos tener una alimentación sana en la palabra del Señor. Vamos a mirar otro último símbolo del Espíritu Santo y lo encontramos también en el libro de Éxodo, en el simbolismo de la nube. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la nación de Israel fueron sacados de Egipto para ser introducidos en Canaán. Sin embargo, la Biblia nos dice que ellos no sabían a dónde iban. Moisés mismo no tenía claro el lugar donde ellos debían llegar. Pero para eso había una nube en el cielo y esa nube era la que le daba dirección al pueblo. La Biblia dice de que cuando la nube se levantaba del campamento y si la nube giraba al oriente, quería decir que la nación debía de seguir esa nube. Y en el momento en que la nube se posaba, el pueblo entendía que ellos debían acampar. Entonces la nube en el Antiguo Testamento, como símbolo del Espíritu Santo, daba dirección al pueblo, dónde ir, dónde parar. En el día de hoy el Señor Jesucristo también habló sobre el Espíritu Santo como una guía, como una dirección. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, more en ustedes, Él los guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os dará a vosotros, o os hará saber a vosotros todas las cosas. Entonces ahí vemos un símil, un símbolo del Espíritu Santo que guía al hombre a hacer la voluntad de Dios. Vamos a dejar por hoy esta nueva clase sobre la divinidad y sobre los símbolos del Espíritu Santo. En la próxima clase, Dios mediante, estaremos entonces dando la tercera parte sobre los símbolos del Espíritu Santo, ya que nos queda el símbolo del aceite, nos queda el símbolo del agua, nos queda el símbolo del viento y el símbolo del fuego. ¿Qué significa todo esto para nuestras vidas? Entonces, mi amado amigo, mi hermano en Cristo Jesús, te saludo desde este lugar llevando a tu vida una palabra. Quiera Dios que estos estudios sobre el Espíritu Santo edifiquen tu vida, edifiquen tu ministerio, tu liderazgo y seas de bendición para el propósito que Dios tiene con tu vida. El Ministerio Cristo, tu esperanza de gloria, te invita para que no te pierda la tercera parte del estudio, el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.